La diversidad étnico-racial se refiere a la variedad de grupos étnicos y raciales presentes en una sociedad y país. Incluye diferencias en aspectos como el origen étnico, el color de piel, la cultura, las tradiciones, la lengua, la religión y las costumbres que caracterizan a distintos grupos humanos. Nosotros podemos considerarnos diversos. Todas las personas somos diversos por varias razones y características que tenemos, como la diversidad étnica. Algunas personas pertenecen a diferentes grupos étnicos y razas. Las tradiciones, los valores y costumbres y normas, vestimenta, música y danza. Todas esas características hacen que cada uno de nosotros seamos diferentes y seamos diversos. ¿Cuál es la importancia de valorar la diversidad étnico y racial? Valorar y respetar la diversidad étnico-racial es esencial por varias razones. Ayuda a promover la igualdad de los derechos y las oportunidades de las personas, también porque enriquece nuestra cultura con danzas, música, gastronomía, etc. Además, podemos combatir al racismo y discriminación. Todo esto contribuye a la paz y a crear sociedades en las cuales se respeta nuestra diversidad y donde todas las personas puedan vivir con amor y dignidad. En el Perú existen 55 pueblos indígenas, todos ellos con distintos tipos de creencias, lenguas, tradiciones y cultura. Entre algunos pueblos están los aymara, los quechuas, los guampis, los yagua, etc. Actualmente se han perdido tradiciones y en especial los idiomas a causa de la colonización de los españoles, los cuales trajeron el idioma español y es el habla que actualmente tenemos. Las personas que tienen antepasados indígenas, por ejemplo, una persona que tiene antepasados quechuas, se pasó de generación en generación las tradiciones y el idioma, pero actualmente al ser el español el que predomina se terminan perdiendo. Los quechos son un grupo indígena no solo del Perú, sino de parte de Sudamérica, que principalmente están en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Su idioma es de lo más hablado de Sudamérica, es idioma oficial en Perú y Bolivia. Los quechos fueron la base del imperio inca, la cultura y tradiciones que tienen los quechos, principalmente la textilería, conocidos por sus tejidos coloridos y simbólicos. Los quechos celebran el festival del Inti Raymi, fiesta del Sol. Viven en ayllus, familias nucleares y familiares cercanos. Estos tienen un ritual que realizan a la Pachamama, la Madre Tierra. Actualmente esta etnia pasa por desafíos como la discriminación, pobreza y pérdida de sus tierras tradicionales. Chaitat, Kichihuamanta, Tucuy, Imacasca, Ica, Loca, Hasta. La diversidad étnica se expresa mediante los pueblos que hay en nuestro país, los 55 pueblos indígenas que mencioné antes. Estos pueblos son comunidades que ellos se encargan de dar origen a la cultura. La diversidad étnica es motivo de estudio, educar a las masas a valorar las etnias que son parte importante de nuestro país. La diversidad cultural se expresa de muchas maneras a nuestro país mediante el desarrollo de las etnias que dan origen a los idiomas. Además del español se hablan lenguas indígenas como el quechua, aymara y madi, con las 5 lenguas amazónicas. También la diversidad cultural se expresa mediante las vestimentas tradicionales, los festivales, gastronomía, artes y artesanía, etc. Esto puede llegar a ser motivo de discriminación en el Perú por ser gran parte de la sociedad. Piensa que sus grupos y culturas manchan el honor peruano con tradiciones que para algunos son ridículas, lo cual se puede considerar que la diversidad étnica y cultural son motivo de discriminación. Pero que sea así no significa que deba hacerlo. Eso no es correcto, eso no es lo bueno. Lo voy a comentar más tarde y luego sigo con el relleno. ¿Cómo combatimos la discriminación étnico-racial? Mediante la educación y la concienciación, promoviendo el conocimiento de estas en las escuelas o campañas que fomentan el respeto por la diversidad étnica y racial.
que haya más políticas inclusivas, hacer una implementación para poder hacer cumplir las leyes contra la discriminación, porque muchas veces eso no se cumple y eso es muy malo, eso afecta a estas normas y no es lo correcto. Apoyar a las víctimas las cuales han sufrido discriminación y proveer de recursos y asistencia para estas personas. La discriminación consiste en tratar a alguien de manera desigual o injusta debido a sus características personales como su raza, el género, edad, su religión, origen étnico, discapacidad, entre otras. La discriminación se puede manifestar de diversas formas como rechazo, la exclusión, la burla, la violencia verbal y la violencia física. La discriminación es un problema social que afecta a todos. Por ello es importante erradicarla. Algunas personas discriminar les genera satisfacción o alegría. Los afrodescendientes son personas de origen africano que viven en diversas partes del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, a consecuencia del comercio transatlántico de esclavos, que fue lo que obligó a millones de africanos a trasladarse a las Américas en los siglos XVI y XIX. Los afrodescendientes sufren discriminación, han sufrido y siguen sufriendo. La causa tiene raíces históricas profundas que se remontan a la época colonial y al comercio de esclavos. Los afrodescendientes se enfrentan a diversas formas de discriminación y exclusión. En la sociedad peruana, al ser víctima de los estereotipos negativos que a menudo tienen menos acceso a servicios de salud, en educación, salud y empleo. Otros grupos que son históricamente discriminados son las personas discapacitadas. Estas sufren discriminación, lo que implica tratar a esas personas de manera desigual o injusta debido a sus discapacidades físicas, mentales e intelectuales. La falta de acceso a los edificios, transporte público, espacios públicos, lo que impide que las personas discapacitadas se desplacen y que puedan participar en la sociedad y dificulta en la búsqueda del empleo y el rap. Las personas pobres sufren discriminación, se le conoce como el clasismo, lo que impide tratar a alguien como inferior debido a su estatus socioeconómico. Eso les puede afectar mucho, le afecta al acceso de la educación, el empleo, la vivienda de los pobres. Pero los que los más discriminan son las personas de un alto estatus socioeconómico y que son superiores por su dinero y oportunidades que ellos tienen. La importancia de erradicar la discriminación. Erradicar la discriminación étnica y racial es crucial para construir sociedades más justas, equitativas e inclusivas. La discriminación basada en la raza y la etnia ha causado y sigue causando profundos daños en las comunidades afectadas, que impulsa la desigualdad, la injusticia y el sufrimiento. Al erradicar la discriminación podemos apoyar al respeto y la dignidad por todas las personas y a tener cohesión social por la promoción de la armonía y de la paz. Motivos para que se dé la discriminación. Hay muchos motivos para que se genere la discriminación. Entre los más comunes está la discriminación por la apariencia física, que incluye la talla y el peso. La discriminación por la clase socioeconómica, que se basa en afectar a las personas de bajos recursos o en situación de pobreza. La discriminación por la discapacidad, el prejuicio contra las personas con discapacidades mentales, físicas o intelectuales. Y discriminación por la edad, ya que las personas ancianas son discriminadas por ya no tener las mismas capacidades que los jóvenes, lo cual hace que estos sean discriminados. No es correcto, no es lo cierto y esto queda incierto. El problema de la discriminación en el Perú. En el Perú hay porcentajes significativos de discriminación que afecta a diversas comunidades y grupos. La discriminación racial y étnica. Las comunidades indígenas que representan un importante porcentaje de la población, pero enfrentan discriminación en múltiples aspectos de la vida, desde el acceso a la educación, salud y al empleo. La discriminación de género. Las mujeres también sufren mucha discriminación y enfrentan discriminación de género en el hogar, en el trabajo y en la vida pública. Discriminación socioeconómica. La desigualdad económica agrava la discriminación, ya que las personas de grupos marginados a menudo tienen menos acceso a recursos y oportunidades a comparación de gente rica o gente con más oportunidades facilitadas. ¿Por qué es importante eliminar la discriminación étnico-racial?
Erradicar la discriminación étnico-racial es esencial en nuestro país por varias razones que abarcan la justicia social, los derechos humanos, la cohesión social, desarrollo económico y el bienestar de las personas, justicia e igualdad. Todas las personas sin excepción merecen ser tratadas con dignidad, respeto e igualdad. La discriminación viola estos derechos fundamentales de la justicia. La cohesión social. Una sociedad libre de discriminación es más cohesiva y pacífica. La discriminación divide las comunidades y puede llevar a conflictos y tensiones sociales. Desarrollo económico. La discriminación impide que las personas puedan desbloquear sus talentos y tener precisamente sus talentos y habilidades, lo que a su vez limita el crecimiento y desarrollo económico. Al erradicar la discriminación se asegura que las personas tengan igualdad de oportunidades en la educación, empleo y en otros aspectos de la vida, lo que puede contribuir al bienestar económico general de todas las personas. Por eso es importante contribuir y es importante erradicar la discriminación. La importancia de conocer nuestros derechos. Conocer nuestros derechos es importante por varias razones. Hace que tengamos empoderamiento. Conocer nuestros derechos nos permite defender nuestras libertades y dignidad como individuos y derechos de conocimiento es crucial para evitar abusos y garantizar un trato justo en los diversos ámbitos de la vida como laborales, educativos y sociales. El conocimiento de los derechos fundamentales nos puede ayudar a identificar situaciones injustas y a buscar soluciones legales adecuadas para ello y solucionar ese problema que me corta el cuello. ¿Cómo garantizamos estos derechos? Lo garantizamos, nuestros derechos implica una medida de leyes educativas, sociales y políticas, informar y educar sobre los derechos humanos, en las escuelas y en programas de formación continua para adultos. El acceso a la justicia asegura que todas las personas tengan acceso a un sistema judicial imparcial y eficiente que pueda hacer valer sus derechos. La participación ciudadana, fomentar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y la vigilancia de sus cumplimientos de sus derechos. La normatividad es el conjunto de leyes, normas, reglamentos que se encargan de regular el comportamiento de las personas y las instituciones dentro de las sociedades. Establece derechos y obligaciones de documentos fundamentales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Número 1. Señala que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y en derechos. Número 2. Consagra el derecho a la igualdad y no discriminación, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión u opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La importancia de estas normas son esenciales para el correcto funcionamiento ordenado, justo y equitativo de las sociedades, protegiendo los derechos de las personas, manteniendo y promoviendo el bienestar y desarrollo de nuestro país. Por ello, las normas que existen deben ser acatadas para así poder contribuir a un país mejor, libre de discriminación y prejuicios. Para las personas que, a pesar de conocer estas normas, que se les castigue con el castigo penal, para que para eso sirve, para que así puedan comprender y aceptar sus errores, y así no sea algo que pase desapercibido y se muestre, ya que las normas y derechos, su cumplimiento es fundamental en nuestra sociedad. Vemos cómo todo esto abarca un montón de cosas, Lo estoy diciendo de forma tan hermosa, ya acabé. Mira, se ve, ya te maté.